Los ríos albergan hallazgos sorprendentes y aterradores, no solo en las profundidades del mar. Algunas de las cosas que se pueden encontrar son un oso cubierto de gusanos que había muerto hace unos días junto al río. La gente que paseaba por allí descubrió este extraño objeto que recordaba mucho a un oso, pero tenía un aspecto muy desagradable. Un hombre con una máscara de monstruo que se sumergía en el agua y atacaba a la gente. El video es falso. El hombre lleva claramente una máscara y se comporta como el personaje. No se sabe por qué lo hace ni dónde tiene lugar esta extraña filmación. Un cocodrilo que sorprendió a un guepardo que cometió el error fatal de acercarse demasiado a la orilla y beber allí. El reptil se acercó nadando y con un rápido movimiento lo derribó. El guepardo quedó atrapado en el agarre mortal del cocodrilo, del que ya no era posible escapar. El cocodrilo arrastró rápidamente a su presa hasta el fondo del río, donde se perdió de vista. Un cocodrilo varado con la cabeza separada del torso. Aunque el cocodrilo llevaba mucho tiempo muerto, la cabeza aún se movía. Sus mandíbulas se apretaban y se desencajaban, y sus ojos parpadeaban. ¿Era un cocodrilo zombie, o es que estos depredadores tienen unos reflejos tan fuertes que funcionan durante algún tiempo después de muertos? Una criatura desconocida para la ciencia que nadaba junto a un barco en el río Brunei. Cuando la cámara se acercó más al agua, la criatura cambió de dirección y atacó a la gente. ¿Era un mutante, una especie aún no descubierta o un truco? Una enorme boca con dientes no menos enormes que pertenecía a un esturión de más de 300 kilogramos y más de 3 metros de largo. Un grupo de entusiastas pescó este gigante en el lago Mars Miller, en Wisconsin, y quedó grabado en la historia de este lugar. Un oso de 1 año con la cabeza metida en un tarro que había encontrado o robado en algún lugar. No se sabe cuántos días estuvo dando vueltas con el tarro en la cabeza, pero el agua ya había empezado a llenarlo. El animal estaba amenazado con una muerte dolorosa, pero fue rescatado por una familia que pescaba en el lago. Ellos le quitaron el frasco de la cabeza y lo dejaron en libertad. Un siluro de 2 cabezas que fue capturado por unos pescadores asiáticos. El siluro estaba bastante vivo y recién capturado, y tenía 2 cabezas absolutamente idénticas. ¿De qué se alimentaría y qué haría con la otra cabeza? Restos humanos encontrados por un grupo de amigos que viajó a una isla muy colorida donde planeaban conocer animales salvajes. Se rumorea que los prisioneros más peligrosos eran enviados a esta isla y permanecían allí hasta el final de sus días. Nunca se supo si los restos eran suyos o tenían una historia totalmente distinta. Un lucio acorazado clavado en una valla frente al río Trinity, en Texas. Después de una crecida del agua, estos fósiles vivientes apenas han cambiado en 100 millones de años y sirven para recordar que incluso las grandes ciudades como Dallas tienen un antiguo lado salvaje. Un fenómeno natural único grabado con una cámara en el estado de Haryana, en el norte de la India. Un grupo de personas se relajaba en una playa cuando de repente la tierra empezó a elevarse por encima de la superficie del agua. Aún se desconoce la causa del fenómeno, pero algunos creen que es el gas metano acumulado bajo tierra, mientras que otros sostienen que se trata de un proceso tectónico. Un pato que fue tirado al río donde vivían las pirañas y quedó reducido a un esqueleto en cuestión de minutos. Lo que ves ahora delante de ti podría confundirse con el esqueleto de un animal construido por unos arquitectos, pero en realidad, hace solo unos minutos, era un pato carnoso en toda regla. Un cocodrilo sencillamente gigantesco que había sido devorado por algún animal y que apareció en un río cercano a una casa. Los hombres se dieron cuenta de que el siguiente objetivo bien podría ser un humano, así que pescaron la comadreja, pero parecía haberse desvanecido en el aire. Un cocodrilo que quedó atrapado en una trampa de goma y tuvo un neumático colgando del cuello durante 6 años. Los habitantes de la isla de Sulawesi, en Indonesia, lo llamaban el cocodrilo del collar de neumáticos. No está claro cómo pudo acabar el neumático en el reptil, pero el cocodrilo estaba en libertad y su cuerpo estaba creciendo. El neumático podría haberle causado asfixia, pero los lugareños se pusieron manos a la obra para rescatar al pobre animal. Entre todos arrastraron al pesadísimo cocodrilo hasta la orilla, cerraron el neumático, lo liberaron de las cuerdas y lo dejaron en libertad. Un pez sin rostro que también se puede encontrar nadando en los ríos. Los oceanógrafos descubrieron por primera vez algo sin rostro en 1873, en aguas cercanas a Australia. Al principio ni siquiera los biólogos estaban seguros de dónde estaban la parte delantera y la trasera del pez. Parece como si el pez tuviera 2 espaldas. Más tarde, se vio que el pez tenía algunas partes del cuerpo como las fosas nasales y la boca, pero están tan abajo
que da la ilusión de que están completamente ausentes. Los ojos no están realmente ahí. Presumiblemente, están ocultos bajo la piel. De todos modos, en realidad, no los necesita. Está oscuro a una profundidad de 4 a 6 kilómetros y no hay mucho que ver. Una extraña criatura que no solo no tenía cara, sino que no tenía cerca del 90% de todo su cuerpo. Fue filmada por la gente en algún lugar de las Maldivas. Estaba claro que había sido atacada por uno de los depredadores. Le había arrancado la mayor parte del cuerpo, pero el cerebro permanecía intacto. Como resultado, el pez siguió surcando las aguas locales, aunque probablemente le resultó bastante doloroso. El monstruo del lago Ness. Cuánta mística y misterio se guarda en esta frase. Hasta hoy, se creía que de alguna forma las personas habían logrado capturar a una enorme criatura paranormal en video. Pero parece que es hora de despedirse de esos pensamientos. Resulta que algunos hombres que están activamente investigando y buscando al monstruo del lago Ness han declarado que con alta probabilidad lo que vieron fue simplemente un siluro común. Aunque qué común, un siluro grande. La longitud de un siluro normalmente puede alcanzar los 5 metros y su peso superar los 400 kilogramos. Incluso, su apariencia parece coincidir. En resumen, chicos, parece que el monstruo del lago Ness no existe. Durante todos estos años, lo que nos engañaba era simplemente un gran siluro. En el video, unos chicos normales navegaban en su bote y de alguna forma quedaron atrapados en una roca. Sin embargo, al intentar liberarse, se dieron cuenta en un instante de que era mejor no tocar esa roca, porque resulta ser un cocodrilo real. Por cierto, hablando de rocas y cocodrilos, aquí os dejo un hecho interesante. Estos depredadores a menudo tragan grandes presas, como tortugas, y su estómago no puede digerir grandes piezas de alimento. Por eso, para triturar la comida fibrosa y densa, los cocodrilos tragan piedras. Si estás navegando en un bote y de repente ves agua burbujeante debajo de ti, como aquí, ten en cuenta que es mejor mantenerte alejado de ese lugar. Lo más probable es que estés presenciando la liberación de gas de pantano, que sale del fondo de cuerpos de agua estancada como resultado de la descomposición de lodo y otros restos vegetales y animales. La liberación de grandes burbujas a la superficie puede producir un sonido bastante fuerte y los lugares donde se liberan pueden ser peligrosos por incendio. Un río que durante muchos años ha sido uno de los lugares más interesantes y misteriosos para los científicos. Todo se debe, como puedes imaginar, a su único color turquesa. Hay muchas explicaciones para este fenómeno. Algunos dicen que el color inusual se debe a un alto nivel de cobre, pero las pruebas mostraron que no hay rastros de él en el agua. Otros sugirieron que está relacionado con sustancias químicas como el carbonato de calcio y el azufre, y algunos incluso vincularon el olor con la proximidad del río al volcán Tenorio. Pero todos estos chicos estaban equivocados. Después de una serie de investigaciones, se descubrió que el río está cubierto por un tipo de mineral compuesto de aluminio, silicio y oxígeno llamado aluminosilicato. Este refleja la luz del sol y engaña al ojo humano, dándole al agua su color turquesa. Y lo que definitivamente no será una ilusión para tus ojos es una casa que literalmente flota en el río de uno de los pequeños pueblos de Francia. La casa de 3 pisos quedó atrapada bajo el agua aparentemente debido a inundaciones o algún otro tipo de desastre. Sin embargo, de vez en cuando, las luces se encienden allí. Eso significa que alguien todavía vive allí, ¿verdad? No, no es una casa en lo absoluto. Lo que ves es una instalación artística que fue preparada en el año 2007 para el Festival Internacional de Artes Visuales. Con ella, las personas promocionaron su negocio de rescate de barcos hundidos. Y lo que también se convirtió en una excelente publicidad para su negocio fue el hallazgo de 2 youtubers que tienen un blog sobre la búsqueda de antiguos artefactos y otras cosas valiosas. Una vez, al viajar a Escocia, los amigos encontraron un auténtico hacha de la Edad de Bronce. Está bastante bien conservada y definitivamente es valiosa. Lo más divertido es que para la búsqueda no utilizaron nada sobrenatural, simplemente detectores de metales de alta calidad y otros instrumentos convencionales. Entraron en algún pantano y eso fue todo. Hoy ya tocamos el tema de Francia. Bueno, parece que hay algo más en este país igualmente interesante e intrigante. Estoy hablando de estas escalofriantes esculturas de barro que parecen criaturas extintas. O tal vez no están extintas y simplemente están esperando el momento para resurgir. Esto es interesante,
Pero es hora de revelar la verdad. Lo que ves es el resultado del trabajo de una escultora llamada Sofía. La chica ha creado a sus habitantes del pantano con barro y algas. El color, la textura y la apariencia externa de los personajes del pantano cambian con el tiempo junto con su entorno natural del cual son parte. Las esculturas están destinadas a recordar a las personas la asombrosa biodiversidad de nuestro mundo, así como la importancia y fragilidad de las relaciones correctas entre el ser humano y la naturaleza. Ya hemos aclarado lo de las esculturas, pero ¿qué hay de las bolas de fuego? Algunos objetos han seguido apareciendo durante más de 100 años sobre un río en Tailandia. Incluso se le ha dado un nombre al fenómeno: bolas de fuego. Generalmente se hacen visibles por la noche, aparecen y desaparecen las bolas sin dejar rastro. Además, se las ha visto cerca del río en el área del bosque. Pero esto más bien es la excepción a la regla. Los científicos han intentado abordar racionalmente la explicación del fenómeno. Por ejemplo, que en este lugar el gas que se libera del suelo se autoinflama, pero nadie ha podido decir nada con certeza. En el lejano año de 1971, el 22 de noviembre, ocurrió una tragedia local. Un avión que había despegado de Massachusetts pronto se estrelló en una verdadera selva, donde la ayuda no pudo llegar. A bordo se encontraban el piloto, su asistente y 4 pasajeros. Ninguno de ellos sobrevivió. Se sabe que solo la causa del accidente fue la mala visibilidad y la niebla. Pasó poco tiempo antes de que un grupo de rescate pudiera encontrar el lugar del accidente y llegar exactamente allí. Pero ellos mismos casi quedan atrapados en ese bosque. El caso es que en ese momento había un terrible pantano en ese lugar. Y fue precisamente eso lo que impidió que las personas pudieran salir del avión dañado a tiempo. Ahora verán una criatura llamada alitogar, y no se apresuren a pensar que es una especie de cocodrilo. En realidad, Gar no tiene ninguna relación con los cocodrilos. Ante ustedes está el pez de agua dulce más grande del mundo. Esta hermosa criatura con una apariencia exótica habita en las aguas del sudeste de los Estados Unidos. Y imaginen ya, desde hace más de 100 millones de años. El pez obtuvo este nombre debido a su hocico alargado y doble fila de colmillos. El alitogar tiene la capacidad de pasar tiempo en la tierra, pero no más de 2 horas. El peso del pez puede alcanzar 166 kilogramos y 3 metros. Es una longitud común para individuos de esta especie. Alitogar es conocido por su carácter feroz y sanguinario. Se alimenta de peces más pequeños, pero también se han registrado múltiples casos de ataques a humanos. En resumen, un cocodrilo peculiar, solo que no sé si más débil o más peligroso. Y aquí está lo que definitivamente sé ahora, que Detroit alguna vez fue, o tal vez todavía es, uno de los principales refugios de brujos vudú. Resulta que no hace mucho tiempo, un padre y su hija decidieron ir a pescar con imanes. A menudo sacaban cuchillos, piezas de bicicletas y cosas similares, pero lo que más sacaban eran calderos de vudú. ¿Cómo se llegó a tener tantos de estos bajo el agua sigue siendo un misterio? A continuación, tenemos al carpa asiática. Suena bastante inusual y hasta cierto punto exótico. Sin embargo, hay un pero. En realidad, la llamada carpa asiática es simplemente un pez plateado. Los carpas asiáticos tienen una característica única. Hablamos de saltar fuera del agua durante la época de desove. Los peces, apretándose unos contra otros, saltan fuera del agua hacia las hojas que cuelgan sobre el agua de las plantas cercanas a la orilla. La hembra adhiere sus huevos en ellas y el macho los fertiliza. Así, los huevos están más seguros que debajo del agua. En Estados Unidos, las personas fueron testigos de un espectáculo aterrador. Decenas de árboles se sumergieron en cuestión de segundos. La razón no fue una siembra incorrecta de árboles ni nada por el estilo. Todo ocurrió debido a un remolino de agua cercano. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. ¡Hasta pronto!